buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales. Hay un tema en estos momentos en boga, en preocupación en Colombia. Tiene que ver con el abuso sexual infantil a los niños en Cartagena, pero también unas redes de explotación que la Fiscalía ha venido poniendo al descubierto en las últimas semanas. Se conoció la captura de una mujer conocida como la Madame Liliana del Carmen Campos Puello, una mujer que comandaba una red de menores de edad puestas al servicio sexual de extranjeros, pero también en las últimas horas la Fiscalía ha librado órdenes de captura contra personas que vienen abusando de los niños. ¿Qué está pasando con el abuso sexual infantil en Cartagena? De este tema vamos a hablar esta noche con el hombre en la Fiscalía que está liderando esta cruzada. Erika Fontal, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches, televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. A nivel nacional, gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá, en el que nos sumamos, como usted bien la califica, Jessy, a esta cruzada nacional que ha emprendido la Fiscalía General de la Nación para ponerle un freno a estos aberrantes delitos de la explotación sexual de nuestros menores, a cualquier forma de abuso contra nuestras niñas, niños y adolescentes en el país. Desafortunadamente, Cartagena, que es una de las ciudades más hermosas que tiene la nación, ha sido seriamente afectada por este tipo de mafias, estas redes de trata de personas. Incluso se habla de que esta madame negociaba a estas niñas vulnerables, reclutadas en los barrios más pobres de la Heroica, a fiestas de lujo en el exterior. Es un hecho que a todos nos debe llamar la atención acerca de lo que está pasando con nuestra infancia, una infancia robada por estos criminales que están detrás de la explotación sexual de nuestros niños. Y para hablar de este tema, de cómo va esta lucha, tenemos esta noche acá en los estudios de Canal Capital al fiscal Mario Gómez. Él es el fiscal delegado para la violencia contra niños y niñas. Fiscal, bienvenido a Canal Capital. Muchísimas gracias, Yesid y Erika, por darle un espacio a esta reflexión sobre los derechos de infancia, niñez y adolescencia vulnerados y sobre el accionar de la Fiscalía en tratar de salvaguardarlos. Bueno, Erika comentaba ahora en su intervención el caso de la Madame, claro, que yo creo que ha llamado mucho la atención porque, Erika, se convirtió esta mujer como en un símbolo de lo que son estas redes de explotación sexual infantil en Cartagena. Fiscal, usted que estuvo al frente de esta investigación hace un par de semanas, ¿cómo dieron con esta mujer? ¿Cómo se hizo esta investigación? Lo primero es partir de una premisa filosófica: los derechos de los niños y niñas son prevalentes. Luego, el accionar del Estado debe ser prioritario. Ese es un tema absolutamente claro. Segundo, hay un altísimo nivel de turismo sexual, de depredación, de descomposición con mujeres y con niñas. Y en ese contexto nos pusimos en la tarea de ubicar los corredores geográficos de mayor volumen de turismo depredador. En el caso de Cartagena, Cartagena de alguna manera es una ciudad de todos los colombianos, es la postal que llevamos en el corazón. Y había que tratar de recuperar la vocación histórica como patrimonio de la humanidad y no permitir que eso siguiera pasando. Las denuncias eran por doquier. El procurador había hecho una audiencia pública sobre la situación, el fiscal había entrado a la Fiscalía en el caso coincidiendo con la situación de Juliana Zamboní. Entonces todo esto enmarcaba un propósito filosófico: hay que apuntarle a una cruzada por Cartagena y luego por Santa Marta, por Medellín, por Bogotá, por Girardot, por Melgar, por Armenia. Hay que hacer todo este ejercicio. Entonces, ya instalados allí, lo segundo era tratar de cambiar cualitativamente el escenario. La Fiscalía con la Policía de Infancia y Adolescencia trabaja muy bien, pero hay que buscar policías expertos en desvertebrar redes criminales de narcotráfico, porque aquí lo que hay en Cartagena, o había o sigue habiendo, de alguna manera son redes, organizaciones, no son solamente. Y ahí hay unos 4, digamos, ejercicios. Uno, lo que significa el proxenetismo con mujeres, muchos casos adultas, jóvenes, pero que estaban, digamos, situadas a nivel de las islas del Caribe con una proxeneta como la Madame, que gracias al Homeland Security y a la agencia ICE de los Estados Unidos nos permitieron identificar que era una experta en el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual, ubicando mujeres en Bahamas. Y pues gracias a eso tuvimos la información que nos permitió hacer el monitoreo del seguimiento. Tuvimos 73.000 registros asociados a la investigación. Allí con la Madame se hace una línea de investigación sobre mujeres jóvenes en Cartagena que van a fiestas, yates, islas, lugares privados, comercializan sus cuerpos, participan, digamos, de alguna manera en el contexto en que se venden los estupefacientes.
y la exportación, digamos, ilegal de sus cuerpos en estos programas de esclavitud sexual tan repudiables hacia las islas. La segunda línea, un capitán de infantería marina, que es un depredador sexual, fiscal, si me lo es un permite. depredador sexual y que aceptó los cargos, se allanó a los cargos por explotar sexualmente niñas menores de 14 años a quienes pagaba, cobraba, digamos, sus cuerpos como una recompensa y les marcaba en sus pieles su nombre, les tatuaba sus iniciales y su nombre. Él con mucha vergüenza aceptó los cargos de lo que significaba, gente que él había vinculado primero como víctimas y después les servían para ubicar otras niñas y repetir el ejercicio permanentemente. También una tercera línea de investigación es la situación de algunas comunidades de israelitas en la zona que habían, digamos, participado de fiestas que han sido denunciadas en Taganga. Eso le iba a preguntar, fiscal. Es que uno puede pensar, bueno, hay ciudadanos que tanto vienen a Colombia, norteamericanos, canadienses, franceses, en fin, pero claramente son los israelitas, respetando esta comunidad que sin lugar a dudas tiene un gran arraigo en nuestro país, vienen a ejercer el mal llamado turismo sexual, que es una explotación sexual infantil. Lo hacían en Cartagena, en la casa Benjamin, que es un epicentro y que todo el mundo en Cartagena lo sabía, lo que allí pasaba, pero también en Taganga y en otras partes del país. ¿Por qué puntualmente los israelíes, fiscal? No, yo creo que Erika has dicho una cosa muy sabia, no hay que estigmatizar, como tampoco nosotros permitimos durante muchos años que estigmatizaran a los colombianos. No se trata de estigmatizar ahora a los israelitas, por supuesto que no, es una comunidad a la que incluso por credo nos debemos de alguna manera muchos de nosotros, pero el tema es, pareciera estar ligado a lo que significa la desvinculación de ellos del ejército israelí después de pagar servicio militar y venir aquí a estos paraísos, entre comillas, a gastarse los dólares que les dan como una especie de indemnización o de bono, que lo ejecutan en una especie de año sabático rumbero y que lo vinculan también a actividades como el comercio de estupefacientes en sitios en donde entran bajo unos códigos, en donde ellos son solo los partícipes de la fiesta, donde vinculan mujeres, donde vinculan actos que pueden ser, digamos, delictivos en la medida en que el comercio ilegal de estupefacientes aparece allí en el escenario. Esa fue una línea de trabajo muy importante que nos están arrojando, digamos, varios resultados y frutos. Y lo otro que es muy importante, tal vez, digamos, lo que recupera la vocación histórica de la ciudad es haber monitoreado la Torre del Reloj, las plazas, para examinar cómo se comportan los turistas que llegan y que a pie, de noche, son asediados. Ellos asedian a las niñas que están marcando una ruta con proxenetas, muchas de ellas venezolanas que escaparon de la situación humanitaria, de descomposición social que hay en nuestro vecino país, llegaron a Cartagena y son ofrecidas a estos turistas y extranjeros. Ese turismo sexual con adultas no es un delito. En Colombia la prostitución no es un delito. Y voy a usar la palabra prostitución infantil, que está vetada en todos los códigos de derechos humanos, porque el nombre no es como congruente con lo que se está esperando de las niñas. Por supuesto que ellas actúan allí como víctimas de un proceso muy complejo, pero esa prostitución con niñas sí es un delito. Y eso es lo que se acusa a estos turistas que bajo monitoreo de cámaras en la Torre del Reloj son evidenciados como que están abordando a las niñas ofreciendo dinero a cambio de sexo, y los hostales que alrededor de la ciudad heroica se han prestado para permitir que entren extranjeros con niñas. Y aquí hicimos dos cosas adicionales a las que he mencionado. Además de utilizar policías de punta y tecnología de punta, vinculamos dos figuras: extradición a aquellos turistas extranjeros que lleguen a Colombia a hacer eso, y sanción penal a los hoteleros que estén permitiendo con administradores que participen niños y niñas, que además tiene una repercusión no solamente de tipo punitivo en términos penales, sino en términos del patrimonio, que es la pérdida de la extinción de dominio, sí, la extinción de dominio del inmueble. La extinción de dominio, es decir, que no puede haber un inmueble que se preste a fines criminales. Si hay un inmueble, un yate, un avión que se presten a fines criminales, pueden perderse el dominio del dueño sobre él. ¿Hay procesos en curso? Claro, hay dos hostales en Cartagena que entraron en proceso de extinción de dominio, más la casa Benjamin. Y en consecuencia estamos avanzando también con los inmuebles de la Madame para que todos aquellos, digamos, casas, hoteles, hostales que estén vinculados a permitir actividades criminales con niños y niñas sean sancionados no solo penalmente a las personas como responsables, sino a los bienes, quitándolos de su patrimonio.
Y en ese contexto, el fiscal estuvo ayer en Cartagena, le anunció esa misiva, digamos, ese propósito al sector hotelero, turístico y de comercio, y todos los gremios de la ciudad y las organizaciones no gubernamentales estuvieron muy, digamos, muy atentos con la idea, muy entusiasmados en que efectivamente tiene que haber un código de conducta de los establecimientos hoteleros para que eso no ocurra. Erika, la investigación que hasta ahora adelanta la Fiscalía contra esta mujer indica que tenía a su servicio a unas 200 jóvenes, cobraban entre 500.000 pesos y 3 millones por los servicios sexuales a estos turistas extranjeros. La madame se quedaba con las 2/3 partes del pago. Se señala también que tenía arrendadas 2 casas en los barrios de Manga, en los sectores de Manga y de Crespo, en Cartagena, y que a través de una empresa llamada Dream Fantasy hacía este tipo de, cometía este tipo de delitos. Cuando la capturan, ¿ella qué dice? ¿Qué ha dicho hasta el momento? ¿Qué le han dicho ¿Usted ha a los hablado con investigadores? ella, señor fiscal? No, nosotros tenemos, digamos, como unos roles separados en el marco del proceso investigativo, pero entiendo que efectivamente bajo esa fachada intenta como desviar la atención y explicar que ese Dream Fantasy obedece a actividades regentadas bajo su certificado de Cámara de Comercio, pero evidentemente lo que hace trasciende de esas posibilidades, y lo que llega a ser es un delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual, que es lo que efectivamente se corrobora. Después ella, por lo que dicen los periodistas del lugar donde se llevan a cabo las diligencias judiciales, pues tiene un maltrato directo de ella a la prensa, donde amenaza, advierte, insulta, y hay un periodista del periódico El Universal de Cartagena que está siendo, digamos, salvaguardado por las autoridades de policía y fiscalía porque fue objeto de unas amenazas que supuestamente provienen del entorno de ella. Pero todo esto se suma, digamos, a todo esto se suma una cosa muy importante, y es que desde el lunes se expidieron 43 órdenes judiciales de captura para otros eventos de abuso sexual de niños y niñas, no solamente los de turismo sexual, sino toda esa violencia, Erika, que ocurre en las comunidades barriales, en las casas. Un abuelastro que violenta a su nieta, digamos, y le transmite una enfermedad infectocontagiosa de orden sexual. Un cuñado que lleva a su cuñada de 3 años y la termina accediendo carnalmente. Un niño, una niña, perdón, con capacidad, digamos, con discapacidad cognitiva, que termina siendo afectada y que queda en embarazo. Todas estas situaciones que son del día a día. Queremos, digamos, enviar un mensaje de salvaguarda de los derechos de infancia, niñez y adolescencia, por lo menos en lo que tiene que ver con la respuesta a la justicia frente a los abusadores. Eso es lo que estamos haciendo, y obviamente, como en todos los procesos, nos hace falta más capital humano, más justicia, más jueces, más especialidades alrededor de la atención y observancia de las diligencias correspondientes, con policías, es un proceso muy complejo. El nuevo sistema de el nuevo sistema de exigir responsabilidad penal a los abusadores implica unas tareas bastante complejas. Hay que brindar todas las garantías, pero además cuando uno logra, digamos, las capturas, los jueces también tienen una gran congestión en sus despachos. Claro. Entonces todo ese proceso, ese andamiaje logístico que va de reprimir un crimen con la fuerza de la autoridad y efectivamente lograr que se dicte la sentencia, implica bastantes ejercicios. Pero mire, el fiscal Mario Gómez aborda 2 escenarios, 2 esferas frente a esta situación en Cartagena a partir de esta operación en su primera fase contra esta red, este entramado de explotación sexual de menores que lidera la Madame. Este capitán de la Armada Nacional ya no forma parte de la institución, hay que señalar, y luego está todo el tema fiscal de los abusos de nuestras niñas, de nuestros niños, la mayoría de ellos por personas muy cercanas a su familia o a su entorno, ¿no? Abusos que ocurren la mayoría de las ocasiones también en sus hogares. ¿Cómo combatir, cómo afrontar estos 2 escenarios? Porque hay protagonistas distintos. Aquí en esta parte tenemos unas redes que incluso tienen participación hasta de la policía, que facilitaba lo que estaba ocurriendo en esos espacios públicos, en esos hoteles, en esos hostales de Cartagena. Y luego tenemos acá a la misma familia que, permítame, y usted lo sabe muy bien, Yesid, y aquí no podemos tener doble moral frente a este hecho, ofrecen hasta sus hijas. Primero las abusan sexualmente, destrozan sus vidas y luego las venden a este tipo de organizaciones de trata de personas. Así es. En el caso de los últimos 43 hay una madre que aparece allí
relacionada por haber ofrecido a su hija y hay que advertir que tiene una sanción mayor. Ese es un hecho, una circunstancia de agravación punitiva. En el caso de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, también por su rol de turistas, tienen una agravación punitiva. Los años de cárcel pueden llegar a 37.5 años de cárcel por comprar sexo con adolescentes menores de edad, en el caso de Cartagena. Eso, digamos, claro, hay varios elementos que estamos trabajando. Uno, muchas veces, sobre todo en los lugares de habitación, en los casos de violencia intrafamiliar que derivan en abusos sexuales, una regla de oro que estamos tratando de implementar y con eso, digamos, podemos avanzar bastante bien porque la jurisprudencia ha venido cambiando mucho, es el tema de credibilidad de los niños y niñas. Hay que creerles en la medida de las posibilidades, obviamente entendiendo que hay diferencias entre la fantasía, un niño que habla de quiere ser el hombre araña, no necesariamente está mintiendo, un ejercicio de fantasía no debe confundirse con una mentira. Y los casos de abuso sexual muy difícilmente son inventados. Él no va a enlodar a su tío, a su abuelo, por simple, digamos, por un placer allí morboso, él va a decir la verdad. Y normalmente dice la verdad, usualmente no va a relacionar a sus parientes si no es un hecho real. En ese sentido hay que trabajar probatoriamente en la dimensión de lo que significa la credibilidad de esos testimonios, impulsar en la Fiscalía que los casos se puedan, digamos, avanzar, que no se quede uno, porque a veces también hay un sistema cultural atado a que la prueba tiene que venir de medicina legal, donde aparece la desfloración del himen para efectos de poder demostrar que hubo un acceso carnal. No, el protocolo que sacó el fiscal Néstor Humberto Martínez dice que a las niñas se les debe intentar creer, por supuesto, y que adicionalmente las pruebas de medicina legal no son para refutar digamos, el ejercicio del fiscal. El fiscal tiene que seguir adelante cuando tiene otros elementos de prueba. Y en muchos casos no es fácil, porque a veces el hecho ocurre en una habitación en donde está la niña y el agresor, y es la palabra de ella contra la palabra de él. Y el indubio pro reo, entre comillas, pues es una posibilidad de que toda duda sobre si el hecho existió o no existió corra a favor de quien es procesado. Y en este caso hay que buscar cómo en un derecho más pro víctimas tengamos la posibilidad de avanzar. Eso es un ejercicio muy importante. Eso va lleno de otros elementos. Tiene que haber cámaras de GESEL para que las entrevistas sean idóneas, tiene que haber policía especializada, entrevistadores forenses. Ahora, en el caso de la explotación sexual comercial ya a nivel de calles, tenemos que usar tecnología de punta, cámaras que permitan hacer movimientos, aprovechar. Mire, nosotros hemos logrado en Colombia éxitos importantes contra el narcotráfico. Hay que importar de esas estructuras de policía y fiscalía que han logrado éxitos contra el narcotráfico, traerlas aquí, porque las redes criminales que abusan de los niños y niñas son igualmente dramáticas y hay que tratar de enfrentarlas con las mismas herramientas. Sí, Erika, hemos hablado de Cartagena, como usted decía, en esos dos frentes, la explotación sexual y el abuso por parte de familiares en la mayoría de los casos contra los niños, pero es una cruzada nacional, fiscal. Y a propósito de eso, Erika, recientemente, antes de tomar posesión de su cargo, o una vez tomó posesión de su cargo, el presidente Iván Duque anunció que iba a haber una votación, una consulta para votar la cadena perpetua justamente contra estas personas que cometen toda clase de abusos contra los niños. Fiscal, usted que estudia este caso, que hace las investigaciones, que debe adelantar una tarea muy difícil como escuchar a las víctimas y demás, ¿cree usted que este tipo de sanciones disuade a los abusadores? Hay sanciones muy importantes en la legislación vigente, 37.5 años de cárcel para un turista sexual que paga por estar con un adolescente es un tiempo importante. Pero yo lamentablemente, a pesar de que me encantaría, tengo que abstenerme de esos debates de política criminal por ahora, porque estaremos esperando, digamos, que el fiscal general sea quien, por supuesto, lleve la vocería de su rol como fiscal y de su institucionalidad y de lo que signifique para el país la presentación de esos proyectos de ley que se anuncian. Bueno, no lo metamos obviamente en problemas, Erika, pero entonces sí, fiscal, hablemos un poco de la lucha en las otras regiones del país, en el caso, por ejemplo, de Bogotá. Bogotá es una problemática dramática. Hace unos días conocíamos, Yesid, por parte de la Secretaría de la Mujer, no sé si el fiscal tuvo la oportunidad de leerlo, una radiografía, una caracterización sobre el fenómeno de la prostitución en Bogotá. Claro que en mayores de edad, donde había también mucha presencia de mujeres venezolanas que estaban siendo, en algunos casos, víctimas de explotación sexual, pero aquí en Bogotá, y lo sabemos, hay unos casos aberrantes también
de explotación sexual Así es. infantil. ¿Cómo está la radiografía en la ciudad? Hay varios informes que estamos analizando alrededor del tema del turismo sexual en Bogotá. ¿Hay una Madán aquí en Bogotá? Yo creo que hay muchas más. De verdad. Pero no quiero adelantarme, estamos trabajando. La seccional de Bogotá es una de las mejores, de las más competentes, de las más calificadas. Y yo creo que hay que esperar, digamos, resultados de la Fiscalía en este campo, no solo en la ciudad capital, sino en muchas más. Y no solamente lo que ocurre en Bogotá, sino lo que ocurre con los bogotanos. Cuando bajan a Melgar, cuando bajan a Girardot, cuando bajan, ellos también tienen sus momentos de descanso y a veces algunos desafortunadamente confunden cierto esparcimiento con este tipo de actividades. Estamos muy pendientes de lo que eso que significa. nos está diciendo el fiscal, Erika, es una punta de investigación que yo creo que No, ustedes y es tienen que, en Fiscalía. pero es que no es un secreto que hay corredores geográficos de turismo de Pero alto en los vuelo alrededores de esta Bogotá, estación. ¿cuál es ese corredor geográfico? Bueno, todo lo que tiene que ver con la salida de la carretera central hacia el Valle del Cauca, digamos, pasando por todo el eje cafetero y pasando por Girardot y Melgar, todo lo que es el turismo interior, no solamente el turismo de mar, sino también es otro turismo que desafortunadamente se confunde. Muchas de las mujeres, por ejemplo, de Cartago, de Tuluá, de Armenia, del Risaralda, son, digamos, las que mayormente se registran como víctimas de trata de personas con fines de esclavitud sexual afuera. Cuando viajan a China, son llevadas a esas redes en donde les prometen cosas con falsas promesas, engaños, y les van a ser modelos, van a conseguir una gran suma de dinero por fuera del país, ustedes tienen la posibilidad de hacerse ricas. Muchas son engañadas, por eso sacamos una campaña de promoción y prevención de este delito, de promoción de los derechos y de prevención de este delito que tiene que ver con eso. Es cuento. Estamos en todas las terminales terrestres, en los aeropuertos, llamando la atención a las mujeres y niñas que de una u otra manera son engañadas para entrar a estas redes de cooptación y salir del país, para que no lo hagan y para que cuando se sientan advertidas o amenazadas de la situación de riesgo en que pueden incurrir, puedan llamar a la línea 122, reportarse ante las autoridades. Estamos trabajando con empresas aéreas que están vinculadas al ejercicio de que sus mismas auxiliares de vuelo le dicen a las niñas, así como cuando le dicen a usted, Yesid, va para Estados Unidos, usted hizo la maleta, no hizo la maleta, aquí también le están preguntando, viaja al exterior, usted va en plan turístico, la invitación que tiene, se siente confiada de lo que está recibiendo como oferta, para que de alguna manera tengan en cuenta situaciones de trata de personas con fines de esclavitud sexual que son dramáticas, realmente dramáticas. Muchas veces esos delitos no se denuncian. Aquí otro tema de lo que preguntaba Erika, la denuncia es terriblemente compleja. Muchas niñas no denuncian porque se sienten intimidadas, sienten que cuando regresan al país su mamá quedó en el mismo lugar de donde ella fue captada y el captador sigue merodeando la zona, entonces sienten que hablar puede tener efectos de retaliación. O sea, hay muchas situaciones dramáticas que se están, digamos, advirtiendo y creemos que todo este ejercicio virtual nos está despertando, digamos, mayor nivel de conciencia ciudadana. A raíz de lo de Cartagena hemos recibido más denuncias y eso estimula porque de una u otra manera la gente cree en la autoridad. Pero ¿cuál sería la diferencia entre, Erika, esa red de Cartagena y una red en el interior del país con epicentro en Bogotá? ¿Qué diferencia hay entre esas dos redes criminales? El fiscal general, que es un experto en derecho económico, sostiene que el análisis económico del crimen hace que, digamos, uno deba analizar estas situaciones como mercados ilegales, de oferta y demanda delictiva. A veces puede cambiar el precio, en lo que tiene que ver con, digamos, no hay yates en el interior del país o la isla de Cholón no se utiliza para este tipo de menesteres, pues son otro tipo de lugares y otro tipo de estructuras. Pero evidentemente, como en todo mercado, también hay roles de demanda y de oferta. Y también hay proxenetas y hay gente que está, digamos, gerenciando el mercado, con hoteles, con hostales, con fincas, con casas. Es decir, hay una cantidad de cosas alrededor de eso. Estamos mirando todo lo que podemos mirar y lo que podemos hacer. Hay redes que también están en zonas vulnerables de Bogotá, que hay muchas desafortunadamente, también reclutando niñas para estos fines. Sí, lo hemos visto, se ha denunciado públicamente. Hay redes de jóvenes en ejercicios que también vinculan a unas adolescentes menores de edad a participar en estas situaciones. Hay casos de desaparición donde terminan por jalar la pita de la investigación y se encuentran con que esa desaparición está ligada a redes de niñas que son ofertadas y que participan, digamos, de la victimización que tiene la trata de personas.
Hace poco ustedes dieron a conocer el caso de un padre que fue a buscar a su hija y la encontró en el barrio Santa Fe, en una situación de dominación sexual mezclada con drogas y con dependencia psicológica a los captadores. Eso también es un tema complejísimo, porque muchas niñas son expulsadas de su hogar por violencia intrafamiliar, captadas por estos reclutadores, terminan generando lazos afectivos con el captador y no con su familia de origen. Eso pasa también con el delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas. En la primera sentencia que salió en Colombia, realmente de envergadura, los cerca de 400 niños víctimas del alemán, cuando se leyó la sentencia, estaban en la audiencia y la sentencia lo menciona que muchos lloraron, porque confunden los roles. Claro. Quien los agrede es también, comillas, quien los representa, quien los guía, entre comillas, digo, porque obviamente los guían actividades delictivas y criminales que son dramáticas y de los que ellos son víctimas. Pero eso, digamos, hay que entenderlo porque eso en el delito de trata es muy enredado. Mucha gente tiene miedo. Muchas personas, por ejemplo, el crecimiento expansivo de los cultivos ilícitos, en muchos casos trae como consecuencia que muchas niñas son llevadas allá para prestar, digamos, entre comillas, servicios sexuales a los que están allí actuando como raspachines y a sus enclaves de capital humano que tienen esos predios ilegales de cultivos. Entonces hay toda una logística dedicada a como hacía Pantaleón con las visitadoras hace, qué sé yo, 60 años, pero ahora... Sí, y abastecimiento de mujeres. ¿No? Sí. Lo terrible es cuando se trata de decir de menores de edad como ocurre, y fíjese, con los jefes de organizaciones criminales, fiscal, que pagan por la virginidad de las niñas. En muchas regiones del país hemos conocido estos casos. ¿Aquí en Bogotá eso también ocurre? Son casos aberrantes de un enseñoreo machista aberrante de dominación, ¿no? Es decir, marcar a una niña con sus iniciales o creer todavía de una manera tan vulgar que cobrar la virginidad de una niña es una recompensa varonil. Es bastante vulgar, pero sí ocurre en Bogotá, sin duda que ocurre en Bogotá. Fiscal, ¿qué llamado le hace usted a los padres de familia, Erika? Que claro. Esto es muy importante, un mensaje que usted les pueda dar a ellos para que detecten señales de alerta, para que estén pendientes de sus niños, de sus niñas. Veíamos a veces, Erika, también que los contactan a través de las redes sociales y terminan en este tipo pues, de hechos muy lamentables. Nosotros venimos hablando desde los programas de prevención del delito, en la importancia de la denuncia, por supuesto, para que la gente que sabe que está un niño o niña siendo maltratado, pues comente, reporte ese caso y lo ponga en conocimiento de las autoridades. Pero también desde el punto de vista de la familia, el diálogo. Es muy importante hablar, es muy importante entender al niño o niña para saber quién está acechándolo, quién está haciendo ofertas impúdicas frente a su comportamiento sexual, frente a su conducta. El diálogo es muy importante, el diálogo, la credibilidad, la posibilidad de acercarse. No puede haber fronteras en ese punto, no puede haber obstáculos en ese punto. Estamos también tratando de que haya más articulación de las autoridades. Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene una base de datos muy importante de niñas que han quedado embarazadas y han dado a luz siendo menores de 14 años. Le estamos pidiendo permanentemente al Ministerio que nos reporte los casos porque cualquier relación de tipo sexual con una niña menor de 14 es delictiva. Si quedó embarazada está demostrada. Entonces tenemos que obviamente avanzar en esa secuencia de que la información de las autoridades pase a la Fiscalía y podamos hacer equipo. En el caso del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación en Bogotá, logramos un convenio con la doctora María Victoria, que ahora va de ministra de Educación, sí, para efectos de que todo el comportamiento docente que se salga de la estructura y del rol que deben cumplir los maestros dentro del sistema educativo escolar de Bogotá, cuando hay acecho a las niñas, cuando hay chantajes sexuales, cuando hay acosos, puedan ser reportados no solamente para tomar medidas disciplinarias, sino también penales cuando corresponda. Bogotá, cuando ella llegó, tenía 191 casos sin reportar a la Fiscalía. Entonces los están reportando a través nuestro para que
las seccionales tengan en cuenta la situación de maestros que eventualmente pueden caer. Y otra vez, no estigmatizar la profesión de maestro, claro, no estigmatizar a nadie por su nacionalidad, pero evidentemente hay casos que tienen que ser enfrentados. Oiga, fiscal, hay un tema que usted tocó hace un momento, el lamentable caso de la niña Juliana Zamboní. Hay una condena, por supuesto, hay un victimario, Rafael Uribe Noguera, quien está pagando una larga condena por este atroz hecho. Y en ese momento muchos señalaron, y así no sé si usted se acuerda, Rafael Uribe Noguera va a revelar las rutas de la explotación sexual infantil en Bogotá. Va a dar a conocer lo que está pasando con las menores que son víctimas de este tipo de situaciones. Sin embargo, de eso no se volvió a hablar. Y uno se pregunta, ¿efectivamente existen esas rutas? ¿Efectivamente existen esas casas que supuestamente frecuentan personas en las que les ofrecen a niñas incluso muy pequeñas para cometer todo este tipo de actos, de aberraciones? Muchas veces son de familias extremadamente vulnerables que las dejan en estas residencias y demás, que no son hogares del distrito, sino que efectivamente son ilegales, son espacios ilegales. ¿Ustedes han recibido denuncias acerca de estos temas? Es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que hay un mayor nivel de participación de los ciudadanos en reportar hechos criminales cometidos contra niños y niñas, de lo que hemos venido percibiendo a raíz de lo que ha ocurrido en Cartagena, a raíz de lo que ocurrió con Juliana Zamboní. Ha habido una mayor observancia de las autoridades a esos derechos prevalentes de infancia. Hay casos, por supuesto, dramáticos en donde estamos tratando de leer el Código Penal de una manera mucho más generosa. El delito de trata, por ejemplo, tiene 8 opciones en los verbos rectores. Por ejemplo, para poner un caso muy claro, no solo se condena en la explotación sexual comercial pagar dinero por sexo con niñas, se condena desde el momento en que se ofrece el pago. No se requiere que se materialice esa relación carnal para que sea reprochable penalmente. Entonces estamos también, digamos, muy en la idea de que todas las opciones que ofrece la legislación se puedan aprovechar para el reproche penal. ¿Eso qué quiere decir? Que esa validación social y cultural que tiene el sexo en el turismo y que a todo el mundo le parece que es algo que está legitimado, pues en el caso de los niños y niñas no. Y ahí, donde esas casas están actuando, estamos trabajando. Obviamente, como lo dije hace un rato, pues esto no son cosas de abrir una puerta a patadas y de llevarse a la gente directamente a un calabozo. Esto tiene unos procesos que tienen que tener garantías, con el control judicial correspondiente, con la posibilidad de las diligencias que no son una ni dos, sino bastantes más, con la posibilidad de llevar a la gente a que responda, pero también que tenga presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso. Entonces son ejercicios complejos, con una autoridad y con una institucionalidad que está dando la batalla. El caso de Juliana Zamboní, como lo recordaba ahora Erika, fiscal, ¿en qué está actualmente? No, está condenada la persona que es responsable de los hechos, y la sociedad a partir de allí marca un punto de partida importante para recibir con mayor nivel de responsabilidad el accionar de las autoridades. Tenemos que ser... Juliana Zamboní es el nombre también del laboratorio criminal especializado en resolver los casos de violencia sexual que tiene la Policía Nacional. El general Vargas le dio ese nombre al laboratorio y nosotros participamos en esto con el general Vargas en un cuerpo élite de fiscalía y policía. Es decir, lo que quiero decir es que todo eso son como el bautizo de fuego que recibe la autoridad para que estas cosas o no vuelvan a ocurrir, o cuando ocurran encuentren a una justicia capaz de responder a los hechos criminales. Pero lo que decía Erika, ¿este señor Rafael Uribe Noguera ha colaborado? ¿Está entregando información de estas redes? Pues él se allanó a los cargos y efectivamente respondió pues está en este momento privado de su libertad en una cárcel. Pero la colaboración con la justicia no ha sido la que se esperaba. No, yo no puedo adentrarme en un caso que no estuvo bajo mi resorte directamente, pero
Él, digamos, allanó los cargos y está bajo una pena privativa de libertad. No hablo por él ni tengo contacto con él, pero sí entendería que lo que dice Erika tiene que ver con el hecho de que muchos criminales sean capaces de aceptar las responsabilidades y denunciar quién más comete esos crímenes. Hay que recordar que no hay beneficios para los abusadores de niños y niñas en la Ley de Infancia y Adolescencia, pero es muy importante que esa vergüenza que sintió el capitán de la Marina cuando aceptó los cargos pueda de una u otra manera producirse en otra cantidad de responsables penales y que podamos desbaratar redes, que la voz de los mismos delincuentes contribuya a que las autoridades puedan desmantelar redes criminales. Y la clave, sin lugar a dudas, es la denuncia. Pero, fiscal, uno se pregunta, escuchando esas dramáticas cifras que de manera periódica revela el doctor Valdés de Medicina Legal, de cómo va en aumento los casos, cada vez más casos de abuso sexual en el entorno familiar de los niños, y uno se pregunta, ¿es que nos estamos revelando como una sociedad cada vez más enferma los colombianos, o es que estos casos se están visibilizando más y antes no se decía absolutamente nada? ¿Cuál es digamos, el diagnóstico que se hace desde la Fiscalía por parte de las autoridades que trabajan permanentemente en este tema? El doctor Valdés sostiene que es una sociedad enferma, lo ha dicho públicamente, y también ha dicho públicamente que los casos han ido en aumento, según las estadísticas que él maneja. Nosotros, o por lo menos yo en lo particular, creo que eso puede ser cierto, pero que también es verdad lo segundo, que ha habido también un mayor nivel de concientización y lo que estaba invisible ahora es visible y la gente ha salido a denunciar. La gente ha salido a denunciar porque está bastante mortificada con lo que pasa alrededor de niños y niñas y tiene que dar digamos, una respuesta cívica, y eso significa aumentar las denuncias ante las autoridades. Entonces ambas cosas vienen ocurriendo, y no solo aquí en Colombia. No solo aquí en Colombia, en todo el país, en todo el planeta. En todo el planeta hay casos, digamos, reportados a nivel de lo que es el delito de trata de personas, que en algunas partes están muy fastidiados con que el turismo se concentre en estos actos de depredación. Y hay campañas que, naciendo en Colombia, de prevención del delito de trata, van a llegar a las costas de República Dominicana, de México, porque hay como una especie de consenso de que hay que darle respuesta a los delitos y también a la salvaguarda de los derechos de infancia, con el papel de los ciudadanos, de la empresa privada, de las autoridades y de las organizaciones sociales. Y eso creo que es una coincidencia sana que también tiene que ver con el hecho de que las denuncias hayan aumentado. Hablaba usted, fiscal, ahora recogiendo unas palabras del director de Medicina Legal, de que estamos en una sociedad enferma. Sí. Y usted decía recientemente, dando un parte de las investigaciones, que capturaron a un abuelastro que abusó de un menor de 10 años de edad y le transmitió una enfermedad venérea. Y también recordaba usted ahora, incluso en esta entrevista, también el caso de una adolescente con discapacidad cognitiva, Erika, que era abusada en su lugar de residencia. Sí. Estos casos, ¿por qué ocurren? De muchas maneras, y cada vez entre la sociedad hay más casos. Hace días, cuando se iba a hacer la diligencia de imputación de cargos al falso sacerdote de Cúcuta que abusaba sexualmente a las niñas en la ciudad, murió en la audiencia. Pero se envenenó. Estamos esperando el estudio de la mucho se ha hablado histopatología. De que bebió algo y empezó y le dio un paro. Estamos esperando el resultado definitivo de Medicina Legal al respecto, que saldrá en cuestión de horas. Pero lo que quiero yo llamar la atención, ese caso se pudo atender y se pudo documentar gracias al concurso ciudadano. Gracias al concurso ciudadano, en Cúcuta con la seccional y aquí con nosotros. Y trabajamos en equipo en la fase final. ¿Y era un falso sacerdote? Sí, era un falso sacerdote que los medios masivos de comunicación lo denunciaron, pero bajo también ese aprovechamiento de su condición de supuesto sacerdote, victimizó a niñas de la comunidad religiosa en la que él era líder, que también es un aprovechamiento de una posición dominante, de una posición de superioridad, entre comillas, que hace que, por eso que digo, las manifestaciones del delito sexual son múltiples,
Pero usted que es un investigador fiscal, ¿en qué estamos fallando? Es decir, ¿dónde está el origen de para que eso? pasen estas cosas? Porque muchas veces también se dice, y se lo pregunto a uno a los psicólogos, no, es que el que es un victimario fue víctima anteriormente, quizá fue abusado, fue sometido a este tipo de vejámenes en su infancia y no conoce otra forma distinta que hacerle daño a niños, a niñas, cuando ya tiene la posibilidad y ya tiene una posición dominante para poder hacerlo. En ese sentido, ¿cuál es el origen de todo, fiscal Mario Gómez? Hay muchas causas en los análisis de la Corte Constitucional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado establecían que en esas condiciones en que los desplazados deambulan y viven en entornos familiares de hacinamiento, se producen mayores casos de violencia sexual, por ejemplo. Toda esa violencia sexual en los grupos guerrilleros prácticamente hace que coincidan el reclutamiento ilícito con la vulneración de las niñas en las guerrillas, en el Clan del Golfo. Esa disfunción brutal, esa distorsión de valores que hace que un líder mafioso le ofrezca a su hijo de cumpleaños la pérdida de virginidad de una niña de 13 años como regalo. Toda esa tergiversación de valores, la falta de diálogo, la violencia intrafamiliar que los expulsa a muy temprana edad de sus casas y los lleva a redes criminales de trata y donde prefieren, digamos, entre comillas, estar, porque en su casa no encuentran, digamos, acogida afectiva. Entonces hay muchas razones, los depredadores seriales que se comportan de otra forma, que creen que con dinero pueden comprar sexo, la migración venezolana que pone rutas y proxenetas a ofertar a los turistas internacionales en Cartagena. Es decir, son muchas las razones, no podría uno excusarse en una sola, pero creo que es papel de todos enfrentarlas, todas las que podamos, para que los niños y niñas sean esa prioridad constitucional que no puede ser solo poesía jurídica, sino que tiene que ser una realidad concreta. Bueno, pues fiscal, ahí está Erika, el fiscal Mario Gómez, abanderado en esta lucha contra el abuso, la explotación sexual infantil de los niños en toda Colombia, con mucha resonancia en las últimas semanas por lo que se ha hecho en Cartagena. Fiscal, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y muchos éxitos porque la tarea es dura y es larga. Enormes desafíos. Fiscal. Así es, Jessy, así es, Erika, muchas gracias a ustedes y de verdad, pues muy interesado en que el Canal Capital y todos los demás se sigan sumando a estos esfuerzos de dar a luz la situación problemática de los niños y niñas y de ver cómo la podemos enfrentar entre todos. Cuente con eso. Muchas gracias, fiscal, muy amables. Claro, hay que visibilizar este tipo de situaciones por dolorosas que sean, porque uno escucha al fiscal y trata de dimensionar todo lo que está ocurriendo con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes en Colombia y es absolutamente devastador, doloroso. Uno como padre, como madre, se sacude frente a lo que está pasando, pero es un hecho y lo que hay es que actuar, sumarse a todos esos esfuerzos para que no sigamos siendo cómplices de esta infamia que ocurre muchas veces en la casa de al lado. No importa el estrato, eso también ocurre a veces en estrato 6 o en estrato 1, pero no podemos seguir siendo cómplices de esta situación de abusos. Así es, Erika, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Opina Bogotá y los esperamos ya el próximo martes. Sí, el lunes es festivo, próximo martes 8:30 de la noche con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.